Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, Rick. Bueno, para los que deseen participar de la actividad, ¿qué es el Concilio de Europa? El Concilio de Europa es una organización intergubernamental de la que forman parte 47 estados europeos. Fue fundada por el Tratado de Londres el 5 de mayo del 49. Elda, ¿qué función tiene el Concilio de Europa? La finalidad del Consejo de Europa consiste en realizar una unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su progreso. Está enojado el periquito. Ay, sí, disculpe, esta es su hora de hacer locuras. Gracias, Elda. A usted, Lick. No estaba en la guía, pero ¿por qué creen ustedes que se abocaron al Concilio de Europa? Yo creo que, bueno, es solo, no estoy tan segura, pero yo creo que fue porque este consejo en general se hizo con el objetivo de defender los derechos humanos. Entonces creo que ellos abogaban más que todo porque a su derecho como de recreación en ese momento, porque fue un movimiento social anarquista para mí, más que todo por la también donde influyó lo que era la cultura hippie de esa década. Gracias, Elda. Ya no habló el periquito. Ya le dieron de comer. ¿Cuál era la ubicación de Rímini?
¿Cómo era? ¿Puedo participar? Vic? Por supuesto, Alejandro. Bueno, lo que yo encontré fue que Rimini es una ciudad de la región de Emilia-Romagna, ubicada en el noreste de Italia. Se encuentra frente al mar Adriático y es el principal y más propulso centro de la Ribera Romagnola, la segunda ciudad por número de habitantes de toda la Romaña y la 28ª ciudad más grande de Italia. Muy bien. ¿Cómo era el mar territorial de Italia en ese momento? Puedo participar, licenciado. Por supuesto, Paola Fuentes. En ese momento las fronteras de aguas internacionales eran de 11 kilómetros, si no me equivoco, y luego la ONU las cambió a 22 kilómetros en todo el mundo. No sé si estoy en lo correcto. Muy bien. ¿Qué es lo que resuelve el Concilio de Europa? Eh, bueno, según mi opinión, creo que el Consejo de Europa no estableció una resolución, eh, eh, digamos así, presentada, sino que nada más permitieron que Giorgio Rosa, el protagonista, contara su, digamos, le dieran la oportunidad de contar su versión de por qué creía que la Isla de las Rosas debería ser un estado independiente. Pero probablemente iban a dar una resolución si no hubiera ocurrido lo que realizó el ministro de Italia, que fue invadir el territorio. Y, y eso es lo que creo yo. Al final, entre subtítulos, se menciona algo que estableció el Concilio de Europa. Al final sale que... Ah, dale. ¿Bien? ¿Fabiola? Sí, al final decía que el Consejo de Europa declaró que no podía deliberar sobre la disputa entre el Estado italiano y la República de las Rosas. ¿Cuál es su opinión con relación a esa manifestación o resolución?
Pues ya que la isla como estaba fuera de las aguas como europeas, por decirlo así, creo de que sí está bien en su postura de no involucrarse. ¿Cuál es el asunto de la soberanía que se discute en la película para los que la vieron? Hay una discusión ahí con relación a la soberanía. No sé si se refiere a la parte de que, bueno, la amiga de él, no me recuerdo cómo se llamaba, le menciona de que pues no se ve como que fuera un estado, sino que es más como un restaurante, ¿no? O como una disco. Entonces, no tiene mucho, digamos, muchos recursos. También por el tema de la población, porque las personas que eran de nacionalidad italiana se iban para la Isla de las Rosas. Y es como que recibieron, eh, cuando el ministro lleva las cartas de todas las solicitudes que habían de italianos queriendo tener la nacionalidad de la Isla de las Rosas o de otros países europeos también, era ya como que quizás ahí irrumpía un poco con la soberanía porque estaba interfiriendo con su población, pues que es como una de las características pues, de un estado. ¿Ok? En su opinión, ¿era o no era soberana? ¿Por qué? Helen. Hola, Lick, buenas noches. Pues con respecto a eso, yo creo que si bien la Isla de las Rosas contaba con algunos elementos que la hacían fuerte, como que tenía una lengua oficial e incluso tenía un gobierno, yo creo que un hecho relevante es que no llegó a ser reconocida por ningún país del mundo como una nación. Es decir, que para que fuese reconocida como un Estado soberano, hemos visto que se debe de cumplir con los requisitos de poseer una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de establecer relaciones con otros estados soberanos. Entonces, por un lado, la población de esta isla no era considerada del todo permanente y estable porque muchas veces eran visitantes y como decía mi compañero, se llegaba a considerar que era como incluso una disco o un restaurante. También el territorio no era considerado físico, o sea, era artificial, había sido creada. Entonces, si bien contaba con un gobierno, no terminaba de establecer la capacidad de relacionarse con otros estados, sino que al contrario, hasta tuvo fuertes conflictos con la República Italiana, lo que le quitaba el hecho de la característica de poder entablar relaciones con otros estados para ser considerada soberana. Y cabe mencionar que si bien declararon su independencia, la República no llegaba a ser del todo independiente, de hecho, puesto que la forma en la que los otros países la consideraba tenía repercusiones en su desarrollo y nunca terminó de llegar a ser considerada como una nación diplomática o algo por el estilo. Muy bien, Helen, bastante profundo el análisis. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a esto, comparto los elementos que mencionaba Helen. Importante, pues que no hubo reconocimiento internacional. Desde mi punto de vista, yo vi el documental, no la película, pero desde mi punto de vista, si lo vemos desde la perspectiva estatal, el derecho internacional público,
no considero que realmente fue independiente. Y acá lo argumento con los siguientes datos que debemos plantearnos. Primero, era una plataforma, era algo artificial, como decía Helen, que si bien estaba, digamos, se había construido unas cuantas metros fuera del área considerado como el mar territorial de Italia, pero ya dentro del derecho internacional público hay que tomar en cuenta que había también ya instrumentos que se debían considerar. Por ejemplo, la Convención de Ginebra, que establece que el alta mar es abierta para la navegación de todos los estados y nadie puede pretender hacerse de la soberanía en una parte de ella. Eso ya estaba vigente en ese momento. Entonces, respecto a y si nosotros nos ponemos a analizar también lo que hemos recibido en las clases, principalmente en la clase no pasada, sino la anterior, de cómo se forma un Estado, entonces cabe hacernos la pregunta, ¿existe territorio realmente? Si esa plataforma reúne los requisitos del espacio continental, del territorio para poder considerarse un Estado, cuál es el espacio aéreo, terrestre y marítimo que esta plataforma constituía para poder decir o afirmar que era un Estado. Hubo estabilidad y una delimitación o limitación precisa, como decía Helen, de ese territorio. Entonces, eso es uno de los elementos. Si nos vamos por el otro lado de la población, ¿hubo población realmente? ¿Cuál es la población absoluta y relativa que había? La tasa de natalidad, mortalidad y de migración que hubo. Si nos ponemos todo esto que hemos recibido en clase, lo ponemos ya en la práctica, en este ejemplo que se da, pues desde el punto de vista sí hubo presencia, pero no reúne los requisitos en el tema de población para ser considerado Estado. Y luego, ¿cómo estaba conformado el gobierno y cuáles eran las funciones? Bueno, sí, hubo algunas personas que se atribuyeron funciones, pero realmente, como mencionó Helen, se tenía la capacidad para establecer relaciones con otros estados, se tenía esa estructura organizativa que permitía realmente poder desarrollar las funciones de un estado. Y si analizamos todas esas causales para la formación, modificación o extinción de estado, pues desde mi punto de vista no se cumple ninguna de ellas. Por lo tanto, no considero que era independiente y soberano, porque tampoco tenía ni capacidad para defender sus intereses frente, ¿verdad?, a cualquier invasión, agresión. Entonces, realmente la concepción que había de independencia, o que en este caso el ingeniero de Rosa buscaba, no era desde al menos yo lo entendí así, desde la perspectiva del derecho internacional público, sino que era algo más de ideales, de modos de vida, por lo que estaban viviendo ellos en el territorio italiano, promovido por los fundamentalismos principalmente religiosos, ¿no?, más que ideológicos. Pero de ahí a dar el paso a la parte del derecho internacional público, pues es muy distante mi valoración. Cierro participación. Gracias. Por de pronto, como es participación abierta, no dispondremos ahorita si las respuestas son positivas o negativas, más bien dar la opinión. Nótese que la pregunta que yo hice anterior era si lo consideraban de alguna manera soberano o independiente. No era la pregunta si lo consideraron Estado. ¿Alguien tiene otra opinión si consideran que fue o no fue soberano o independiente?
Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿Puedo Irving. participar? Sí, claro. Creo que, bueno, en base a mi opinión, no sé si estoy equivocado o no, ¿verdad? Pero considero de que en realidad creo que hasta cierto punto llegaron a contar con su respectiva moneda, ¿no? Propia. Pero siento que no fueron independientes debido a que la mayoría de personas que concurrían en esta isla eran italianas, ¿no? De nacionalidad italiana. Entonces creo que su comercio y económicamente hablando se movía a base de la economía de los ciudadanos de Italia. Entonces creo yo que hasta cierto punto indirectamente eran dependientes de Italia siempre, aunque estuvieran fuera de su territorio y de sus aguas internacionales. Entonces considero yo de que no fueron soberanas e independientes, sino que siempre dependían indirectamente del país, que en este caso era Italia, ¿no? Muy bien, gracias, Irving. ¿Cuál era el idioma que habían adoptado? El Esperanto. ¿Y qué es el Esperanto? Según lo que encontré, es una lengua internacional y básicamente, como dice en la película, es como una mezcla de diferentes idiomas, de otras lenguas, y era como una forma de inclusión y respeto, ya que, bueno, la mayoría de visitantes eran de Italia, pero también llegaban personas de otros países. Muy bien. Gracias, Eric. ¿Llegó a considerarse Estado? Buenas noches, Lick. ¿Puedo participar? Por supuesto, Jorge. Según en la película, sí se llegó a reconocer como Estado porque no la como que el Consejo Europeo no entró en la disputa, entonces al no entrar, indirectamente se le reconocía como Estado. Algo así salía al final en los créditos de la película. Interesante lo que dice Jorge. Porque justamente de algo que les pregunté hace un momento, que era lo que resuelve el Concilio de Europa. ¿Otra opinión?
Buenas noches, Vic. Buenas noches. Yo creería, o sea, realmente nunca llegó a ser considerado Estado, porque así como decía mi compañero en los subtítulos, sabía que indirectamente, pero de forma formal, nunca lo fue como tal. Ok. Gracias, Roberto. En su opinión, para los que vieron película o documental, ¿cuál es su opinión con relación al tema? Profesor, ¿puede replantear la pregunta porque yo no la comprendí? Por favor. Los que vieron película y vieron documental, ¿cuál es su opinión con relación al tema central de lo que en realidad es la Isla de las Rosas, el tema de la soberanía que se discute? Licenciado, ¿puedo opinar? Sí, Carlos Adrián. Sí, respecto a lo que mencionaba de la película y cómo se relaciona esto con la soberanía, pienso yo que dio varios puntos importantes acerca de cómo se maneja la soberanía de un estado en estos tiempos, donde más que todo se ha visto que es un poquito más complicado debido a los movimientos y al, ¿cómo se llama?, el ambiente geopolítico. Pienso yo que como tal un estado se puede consolidar, pero es un poquito más complicado que otros estados puedan llegar a reconocer la soberanía de esa nación. Ya se ha dado el caso de varias naciones, como podría ser en el caso de Medio Oriente, el de Kurdistán. También está el ejemplo de el problema que hay entre Israel y Palestina. Y también podría mencionar que podría estar ahí también incluido el caso de Taiwán. Por dar un ejemplo de que como tal sí existen los medios para que exista un nuevo estado, pero el ambiente político que hay en el campo internacional es el que pone las trabas para que estos estados se consoliden por completo. Eso es todo. Interesante lo que menciona Carlos Adrián. Otra participación más para cerrar y exponer los puntos que han mencionado. Para cerrar, si solo comento, profesor, que a mí sí me pareció interesante, jamás había escuchado antes de este documental, pero sí me parece interesante porque primero pone en perspectiva cómo el ideal de una persona puede motivar
a otras personas y puede incidir en modificaciones no solo internas, sino también en la comunidad internacional. Porque si bien esta idea que era promovida por alguien que no estaba de acuerdo con cierto, no compartía cierto fundamentalismo religioso e ideológico, decide pues crear su propio proyecto, nación, ¿verdad? Y otras personas logra vender esa idea a otras personas que lo apoyan. Pero lo que en algún momento se consideró una idea loca fue trascendiendo a tal punto de poner en agenda mediática y de interés nacional en un estado ese tema, por un lado. Por el otro, si nos ponemos a ver la historia, en el año que se registró este suceso y lo que posterior a este evento también sucedió, porque recordemos que para ese entonces el escenario no había una delimitación específica en cuanto a las millas náuticas o marinas a nivel internacional. Unos tenían las 3 millas, otros las 12 millas, otros las 200, entonces no había un instrumento que estableciera ya esos límites, y después de ese evento pasaron cerca de 10, 12 años más o menos para que se aprobara o se acordara la creación de la CONVEMAR, que es ya esta convención que establece los límites marítimos, entre otros, ¿verdad? Entonces, al final, una idea loca, digamos, un idealismo de una persona, cómo puede incidir en el escenario local o nacional y la comunidad internacional. Y al final, pues, si nos ponemos a analizar en el contexto, por lo menos esos 15 años, todo lo que sucedió previo, durante y posterior, me parece interesante porque al final trascendió tanto que eso también motivó a crear otro instrumento, ya no solo el Acuerdo de Ginebra o la Convención de Ginebra, sino que ya se crea algo más fuerte y reconocido por todos los estados de la ONU, o bueno, buena parte de los estados de la ONU, pues todavía hay algunos que no se han suscrito a esta convención, pero al final el resultado de todo este proceso, pues también ayudó o ha ayudado pues en ese aspecto para digamos, el tema de tener protocolos, tener, digamos, datos claros y pues que no se vuelvan a registrar incidentes de esta naturaleza. Cierro mi participación. Gracias. Espero que realmente les haya interesado. Veo que sí. La temática, más allá del aspecto jurídico, como han mencionado, creo que es importante todo lo que conllevó ese evento en particular. Ahora, para ir como viendo todos los puntos que han mencionado. En mi opinión, y creo que es el tema esencial, si era independiente y soberana. Mi opinión es que sí lo era. Han mencionado ustedes, por ejemplo, el aspecto de recursos, de la población, incluso la artificialidad. Con relación a los recursos, crearon su propio modo de producción. Se basaba en el turismo y en el consumo interno. Eso de ninguna manera afecta que sea independiente. Porque tenemos casos particulares, por ejemplo, lo que es Monte Carlo, está ubicado en el estado de Mónaco. Monte Carlo es una ciudad pequeña de Mónaco que la actividad principal es el casino. Y tal es así que el casino es exclusivo para turistas. Eso implica que los ciudadanos
de Mónaco, de Monte Carlo, los ciudadanos naturales no pueden ingresar al casino, es únicamente para extranjeros. Y tenemos el caso particular también de Las Vegas y otras ciudades que su naturaleza, como lo han adecuado, es turística y de actividad de juegos de azar, recreación, discoteca, bar, etc. Entonces, ese no era un tema para poderlo no declarar como una entidad independiente o soberana. Con los recursos incluso, no sé si lo explotan en los documentales, pero tenían su modo de producción acuífero, habían desarrollado el agua potable. Con relación a la población, era un tema que lo estaban todavía en vías de, incluso, si recuerdan, se maneja el término de ciudadano natural, que lo vimos en clase sin saber que íbamos a ver la película. Había una chica que estaba embarazada y la idea justamente era que de alguna forma procurar el nacimiento en la isla para dar pie al término este de población natural y crear o empezar con la población natural. Y además que dentro de su organización interna habían ya dispuesto, ya estaba organizado la emisión de pasaportes con su escudo oficial, con sus sellos, etcétera. Habían creado sus sellos, entonces prácticamente la población eran ellos mismos por la situación de que ya se consideraban independientes y la emisión de pasaportes es un acto soberano de todo estado, de toda república, entonces estaban en vías de. Mencionó alguien también con relación a la artificialidad por haber sido una plataforma creada. ¿En verdad creen que la artificialidad es un tema para no considerar soberano e independiente una región, un estado, una entidad? ¿Saben qué es eso? Esa es una isla artificial, si no me equivoco, en Dubái o en los Emiratos Árabes, si no me equivoco. Es correcto, está en la costa de Dubái y son totalmente artificiales y no solamente son esas, son una sinfín de islas artificiales que están sobre esa parte oceánica. Entonces la artificialidad no es algo para no considerarlo también soberano e independiente. Ahora, ¿qué creen o cuál es mi opinión que les faltó? Pues, en mi opinión, lo que les faltó es son dos cosas. Uno, un poco más de seriedad al asunto, porque como ustedes muy bien lo identificaron, quizás al principio era más el ánimo de libertad y el ideal que tenían de ser libre del sistema, que tal vez dejaron de largo o fueron posponiendo poder organizarse mejor. Entonces, les faltó un poco más de seriedad y les faltó el factor tiempo. Iban muy bien, estaban en vías de lograrlo. Incluso, como les menciono, en mi opinión, lograron esa independencia y esa soberanía porque no dependían nada del continente. Si bien los recursos los compraban fuera, pero eso no afecta tampoco la soberanía, incluso puede ser parte del comercio exterior. Todo prácticamente lo que se consuma acá en El Salvador es de importación. Entonces, les faltó el factor tiempo
y un poco de seriedad al asunto. Y pues ya habían logrado llamar la atención de la comunidad internacional, y dentro de esa atención es que lo que se mira en la película, no sé si lo tocan los documentales, es lo que resuelve el Concilio de Europa y lo que advierte Jorge Campos cuando dio su opinión. Prácticamente fue un reconocimiento tácito. Reconocen a la isla bajo esa soberanía e independencia, no de forma tan expresa, pero sí fue un reconocimiento tácito, al decir de que no iban a intervenir, prácticamente era un acto de soberanía. Estaban también organizando y previendo lo del invierno, y ya, como observaron y recuerdan, habían ya cantidad de personas que habían solicitado la nacionalidad. Entonces, con un poco más del factor tiempo, si 2 personas pudieron crear esa plataforma con más personas y un poco más organización, seriedad y el factor tiempo, hubieran expandido mucho más ese territorio y probablemente hubieran logrado ese reconocimiento de otros estados. Se mencionó también la cuestión de la nacionalidad y la renuncia. En la película lo mencionan incluso de forma graciosa, de que el gobierno de Italia tenía un sinfín ya de peticiones de renuncia de ciudadanos italianos para poder optar a la nacionalidad de la isla de las Rosas. Entonces, incluso lo mencionan de forma graciosa, de que no podían cancelar la nacionalidad porque no es como una suscripción o como un tiquete que se cancela y ya. Y en ese punto tienen razón. La nacionalidad es un derecho fundamental. Y como derecho tenemos la facultad de renunciar a él, pero previo a la renuncia de una nacionalidad debemos de adquirir otra. Al adquirir otra nacionalidad, entonces perfectamente podemos renunciar a la nacionalidad de origen, no antes, porque no se puede crear, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, situaciones apátridas, es decir, que de forma voluntaria o de forma deliberada personas queden sin nacionalidad. Entonces, para renunciar a una, primero debe adquirirse otra. Entonces, eso era lo que llamó más la atención del gobierno de Italia, y quizás por eso apresuraron a tratar de, llamémoslo así, a desmantelar la situación, porque estaban creciendo en poco tiempo de una forma que ya estaban logrando cumplir con los requisitos para considerarse Estado. Y finalmente, para considerarse Estado, pues lo que necesitaban era el reconocimiento de un igual. Entonces, faltaba que un Estado los reconociera como tal para finalmente lograr esa, digamos, ideal que tenían de lograrse Estado independiente. Pero, en mi opinión, sí fue una entidad soberana. Y les faltó, como les repito, el factor tiempo y seriedad al asunto. Más allá de todo el aspecto jurídico y lo que nos lleva a nuestra materia a analizar lo ocurrido dentro del derecho internacional, creo que es lo que menciona Javier, el aspecto del ideal. Y la enseñanza profunda que nos deja es que persigan sus sueños por más locos y difícil que parezca. Si 2 personas lograron crear una isla de la nada en medio del océano internacional, ustedes también pueden perseguir y lograr sus sueños. Entonces, creo que eso es el tema también esencial, y espero que se lleven lo importante de esta
actividad y de esta experiencia que fue un hecho de la vida real, y espero que también les haya sido de mucha utilidad. Profesor, a mí me queda una inquietud nada más bajo un supuesto, porque obviamente al ser destruida la isla, pues hasta ahí acaba todo, todas estas diferencias que habían, pero en aquel momento, claro, eran 3 millas náuticas las que se tenían reconocidas como límite del mar territorial, pero imaginemos que se le hubiese permitido a la isla de las Rosas continuar, seguir con todo el proceso de reconocimiento y todo, y surge, aprueba la Convemar, un par de años después, y se establece que las 200 millas marinas, en ese caso, ¿cómo hubiese quedado la isla de las Rosas? Porque estaría en mar territorial de Italia. Han podido, no sé si con esta actividad pudieron ver el mapa de Italia. Pueden buscar en el mapa la isla de Sardeña o Sardinia, por favor. Sí, se ubica en la parte, digamos, sur de Italia. Vamos a ver. Sí, creo que esa es la ubicación que podría dar la parte sur. ¿Nota algo en particular? Para ponernos un poco más en contexto, con esa información puede buscar a alguien, por favor, Isla Córcega de Francia. Al menos en la primera isla está en las aguas territoriales de Italia. ¿Y la otra? ¿Me repite el nombre de la isla francesa, por favor? Córcega. Córcega. Vamos a poner esta para mayor ilustración general. Observan cómo está la distribución de estas dos islas. Una pertenece a Francia y la otra pertenece a Italia. Pueden ver el pequeño división o espacio que hay entre ellas dos.
¿Sí? Jorge. Ahí no se comparte el espacio. Es similar a lo que pasa como con el Golfo de Fonseca, que se comparten los 3 países. Exactamente. Pero acá todavía es más evidente porque las islas están prácticamente, si vemos, las voy a poner otra vez. Que están como alineadas en el mar Mediterráneo, y realmente porque por lo menos en el Golfo de Fonseca, o sea, está distribuido como que para cada espacio marítimo de cada nación, pues por lo menos está como más claro, pero acá está una misma línea. La isla de Francia está más cerca de la costa de Italia que la misma isla de Italia. Así es. Entre las islas también es mínimo el espacio que les divide, aparte de esa otra observación, ¿verdad? De la distancia que hay o la proximidad más bien a la costa italiana. ¿Sí? Ven que realmente si tenemos situaciones así, donde el espacio ni siquiera de las 200 millas no se cumplen, entonces en ese momento que solamente eran ni siquiera 200 millas, pero que podía considerarse aguas totalmente internacionales, entonces realmente no tenían un motivo técnico con relación al espacio geográfico. ¿Están cambiando ahora su esquema mental con relación a la soberanía? No. Realmente sí, porque la concepción, o digamos, como el tradicionalismo que tenemos es ver nada más un... ¿Perdón? De mi territorio es mi territorio. Correcto, ¿no? Y solo verlo, pues, que tiene que haber tierra, ¿verdad? El espacio aéreo, marítimo, pero sí, realmente ya con este ejemplo ya nos ilustra que también hay otras formas en las que puede reunir las condiciones y también formas distintas, pues, de soberanía, de estados, de independencia, procesos, realmente ilustra en ese sentido, pues, y nos hace cambiar ese chip que venimos manejando, digamos, por eso digo tradicionalismo, pues, porque uno, esto es lo que acostumbra ver en los mapas y uno, pues, inmediatamente lo relaciona con esta forma que se nos ha inculcado, pero acá ya vamos conociendo de otros ejemplos y sí, ayuda en ese sentido, por lo menos a tener otra perspectiva. Claro, esa es la idea. Realmente no hay, en esta situación de la vida real tan particular, y les reiteraba de un inicio, no hay quizás respuestas acertadas o erróneas, porque es algo bien particular que ocurrió. Y prácticamente en la historia no está exento de que vuelva a ocurrir algo así. Entonces, tenemos
tantos ejemplos y curiosidades del derecho internacional que hemos visto que, pues, ahora, después de haber visto el documental o la película, sabemos que cualquier cosa puede pasar y que basta el ingenio de una o dos personas para cambiar la historia. Bueno, comentarios de cierre. No, simplemente que estuvo muy interesante la temática. Qué bien. Bueno, entonces, ya saben, persigan sus sueños por más locos y difícil que parezca. Si dos personas con poca tecnología pudieron hacer eso, imagínense qué pueden hacer ustedes ahora. Solo se necesita ingenio, Lick. Bueno, y recursos también. Voluntad. Principalmente voluntad, convicción, Sí. ¿verdad? Una motivación también, porque eso es importante, y tener por lo menos claridad de qué persigue ese sueño también, ¿verdad? Porque si se tiene todas esas bases y la claridad hacia dónde se va, pues bueno, aunque por muy loca que sea la idea, ¿verdad? Ya esto nos deja esa moraleja, ¿verdad? De que es posible, y ya luego esa locura pues se va convirtiendo en un anhelo para otros y van compartiendo ese ideal o ese sueño. Así que sí, realmente buena moraleja y pues a seguir luchando cada quien. Y tal vez otro elemento que agregar ahí también, luchar por los sueños y también la independencia. La independencia no solo, es decir, buscar triunfar en la vida y siempre estar dependiendo de otras personas, dependiendo de una empresa, o dependiendo de... Podemos nosotros construir también nuestros propios proyectos de vida y ser exitosos, ¿verdad? Si aquí hoy con las herramientas tecnológicas, si vemos aquí quien hoy con abrir una cuenta, un canal de YouTube, dependiendo de la creatividad, ¿verdad? El ingenio, la calidad de los contenidos y todo, se puede hacer mucho y incidir en las masas o en los consumidores o en las diferentes sociedades. Aquí tenemos casos en El Salvador concreto de personas que lo hacen con pocos recursos. O sea, imagínense si se tiene un apoyo de 2 o 3 personas que crean también en ese proyecto. Híjole, se puede hacer, y lo importante, no perdamos de vista que todos los proyectos que nos propongamos en la vida, si bien tienen parten de algo particular, ¿verdad? Una satisfacción particular, pero también que conlleve algún beneficio social o se contribuya o que nos convirtamos en agentes de cambio para la sociedad, ¿verdad? Que no sean estos proyectos nada más egoístas y solo ver nada más el interés muy particular, cuando todos podemos aportar a la sociedad de una manera diferente, desde donde quiera que estemos, desde nuestras profesiones que desarrollemos o nos desenvolvamos. Con todo esto creo que ya ahí podemos alcanzar realmente el éxito, más allá de medirlo en aspecto monetario, en aspecto tangible con bienes, sino realmente en la satisfacción interna de poder contribuir a un país en sus diferentes necesidades y
y a culturizarlo, porque eso es lo que hoy más que nunca hace falta, ¿verdad? Mucha conciencia, información, y pues, para adelante. Gracias, profesor. Gracias, Javier, así es. Así es que adelante, persigan sus sueños, sigan, por favor, leyendo, aprendiendo, que esa es la base de todo, estar motivado y bueno, entonces, si no hay más participaciones o comentarios, nos quedaremos hasta acá. Y espero que haya sido tema interesante para ustedes. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Lick. Gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches.